Buenas tardes, país. Bienvenido una vez más a Opinión Pública. En el día de hoy tendremos una conversación muy grata con el ingeniero Leonardo Reyes Madera, quien es director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica, quien tiene como meta la conservación de las estructuras estatales y también de nuestra vida. Y esas aristas de esta temática serán tratados después de esta pausa. Enseguida volvemos. Sentirse bien y ir a sus compromisos sociales. Visite siempre al mejor salón de esta capital. Salón Marcia Beauty Center. Está en la Rómulo Betancourt, esquina Cabonabo. Y para mayor información puede llamar a su teléfono 809-482-3239. Estoy preparándoles un delicioso churrasco con salsa criolla y adobo Goya. Que es la combinación perfecta de especias aromáticas para cualquier plato. Adobo Goya con menos sal. Pruébalo con y sin pimienta, limón y naranja. Si es Goya, tiene que ser bueno. Abarcamos la geografía nacional con más de 434 proyectos que en este momento se están ejecutando, cuya inversión supera los 70.000 millones de pesos. Ha sido una tarea titánica la desarrollada por este gobierno y este ministerio. Por eso hago una mención especial para el ministro de Obras Públicas, de Lina Ascensión, porque muchas de estas obras estaban detenidas por muchas situaciones legales. El trabajo que se ha hecho y se sigue haciendo no solo le está cambiando el rostro y la piel a nuestro país, sino que ha permitido generar un cambio a la situación económica del país. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. En el primer semestre del 2021 recibimos 1.337.000 llamadas molestosas. Estas llamadas quitan prioridad a una persona que sí tiene una emergencia. Llamar y colgar es una llamada molestosa. Llamar y quedarte en silencio es una llamada molestosa. Llamar equivocado es una llamada molestosa. Utiliza la línea responsablemente y no te sumes a este número. Deja la línea disponible para quienes sí lo necesiten. Llama, reporta y colabora. Mira tú, que estás chateando en el celular. Ven a vacunarte. Yo tengo mis 3 vacunas. Mi esposa tiene sus 3 vacunas. No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es para bien para todo. Lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar para que esto ya se termine de una vez por todas. Ya yo me vacuné, ahora te toca a ti. La Superintendencia de Bancos se suma a los trabajos que realiza el Ministerio de Salud Pública para prevenir el contagio del COVID-19 o coronavirus. Según la circular 00120, las entidades del sistema financiero deben seguir las recomendaciones y el protocolo establecido por las autoridades sanitarias nacionales e internacionales y el gobierno central. De igual manera, en nuestras instalaciones tomamos las medidas de higiene y prevención necesarias, tales como desinfección de ductos de aire a través de nebulización electrostática. Las tareas de supervisión se realizan desde nuestras oficinas en vez de visitar las entidades. Sustituimos la lectura biométrica por el ponche con carnet para los ingresos y salidas. Se estableció un protocolo de aislamiento para el personal que ha estado de viaje y comunicamos de manera continua las recomendaciones a seguir tanto a nuestro personal como a los usuarios que recibimos, porque la prevención es asunto de todos. Superintendencia de Bancos. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos.
Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Buenas tardes, ingeniero Leonardo Reyes Madera, por lograr que usted esté de planta para los televidentes de Opinión Pública, porque me siento muy honrada que me dé su tiempo para informarle al pueblo de Opinión Pública qué está pasando con las estructuras de nuestro país, y sobre todo esas estructuras que son antisísmicas. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar cuando esa oficina que usted dirige le den los recursos suficientes para que en República Dominicana tengamos edificaciones que pueden ser de manera total, que no tengamos los problemas que han tenido, por ejemplo, Chile, México, Haití, que se han colapsado muchas de sus edificaciones? De eso se trata, esa oficina es tuya. Me gustaría que ahora que empieza las clases en República Dominicana, ¿cuál fue su papel para que las escuelas dominicanas tengan por lo menos una evaluación antisísmica? Bien, antes que nada, muchísimas gracias. Muy honrado de esta invitación. Y el honor es mío. Fíjese que la oficina nace justo con la necesidad de garantizar primero la vida y luego el patrimonio nacional. Es una oficina orientada fundamentalmente a la evaluación de aquellas edificaciones del Estado, entiéndase escuelas, hospitales, edificios de uso público, puentes, puertos, muelles, presas, todo eso, ¿no? Desde el punto de vista de que como antes no había un código sísmico que rigiera el diseño o que supliera las diferentes acciones a ser aplicadas a cada una de esas edificaciones e infraestructura que le he mencionado, cada vez que surge un código, pues se amerita una evaluación de lo que tenemos. Entonces, si nos ponemos a ver, hay una masa edificada de 1930 a 1980, porque es en el 79 que surge el primer código. Y justamente usted inicia su profesionalidad en ese tiempo, en 1979, cuando el ingeniero economía Pepín. Claro. Yo llegué tiene 42 años inmenso en problemas antisísmicos. Bregando con eso, como dicen, escribiendo normas, aportando en todo lo que se me ha dado la oportunidad, lo cual le agradezco mucho a Dios y a mi país que me ha dado la oportunidad de poder contribuir. Entonces, volviendo a lo que es la oficina en sí, esa es la misión de la oficina. Atender aquellas edificaciones que por una razón u otra no fue considerado en su concepción inicial el efecto de los terremotos sobre ella. Entonces, ¿qué sucede? Luego viene el primer reglamento sísmico, donde ya comenzamos a que todas nuestras edificaciones, todas nuestras obras se tengan que considerar de manera obligatoria la presencia de los terremotos. Sucede que en ese primer reglamento, que se llamó Recomendaciones Provisionales para el Análisis Sísmico de Estructura, se refería exclusivamente a edificaciones, y por razones que no conocemos, en el Ministerio de Obras Públicas, que es quien tiene en ese momento tenía la hegemonía de exigir la aplicación correcta de eso, para edificaciones de menos de 4 pisos no lo exigía. Algo totalmente fuera de lógica, porque en un país sísmico, perdonándome la expresión, hasta una letrina tiene que considerar los efectos de los terremotos. No es porque uno sea de un piso, otros sean de 10, el terremoto solamente va a afectar el de 10.
Entonces, pero definitivamente eso pasó. Entonces, ¿qué significa? Que también en los últimos 31 años, es decir, de 1979 al 2011, que sale la actualización del código sísmico, que se llama R001, lo que son las escuelas, que son de 1, 2 pisos y 3 pisos, no se le exigía análisis sísmico. Tampoco a los centros de salud, pero tampoco a la casa suya y a la casa mía, porque eran de menos de 4 pisos. Tenía que ser de 4 pisos en adelante para que se le exigiera. Entonces, ¿qué sucede? Que todo lo que hicimos del 79 para acá, sean escuelas, sean hospitales o clínicas, o sea, toda edificación de menos de 4 pisos también debe ser revisada. Y eso entonces aumenta el volumen de edificaciones, cuando lo que se supone es que después de un código, de ahí en adelante, nosotros no tenemos que invertir más dinero en revisión ni en refuerzo de ese tipo de edificaciones. Es evidente que cuando se modifica un reglamento, las edificaciones esenciales, generalmente en los países desarrollados, se vuelven a evaluar si es que ahí se ha descubierto algún tipo de debilidad que hasta ese momento, cuando se hizo el código anterior, no se tomaba en cuenta. Porque hay que salir a aprender. Por eso es que nosotros necesitamos agarrarnos de 2 leyes. Una que dice hay que ser humilde y hay que ser abierto. Hay que ser humilde porque duele mucho que algo que yo diseñé ayer ya me cambiaron las reglas de juego mañana y entonces haya que reforzarlo o presente algún tipo de debilidad o algún tipo de vulnerabilidad. Y ser abierto, porque si eso es lo que hay que hacer para preservar la vida, pues vamos a hacerlo. Entonces, fundamentalmente de eso que se trata la oficina. Ahora bien, la oficina tiene como eje fundamental la corrección de la vulnerabilidad, y eso significa dinero. Sin embargo, la oficina nunca, desde su inicio, el ingeniero Coromina fue su fundador, recibió un solo centavo para eliminar esas vulnerabilidades. Siempre el país de espalda a la realidad. Entonces, ¿qué sucede? Porque somos país sísmico y eso es una oficina estrictamente para resolver esos problemas que nos vendrían si se da un terremoto como en 1946, que fue devastador. Claro, y si hacemos referencia a la fecha de hoy se cumplen 18 años del terremoto de Puerto Plata. Y hace 18 años, a esta hora, estábamos ya en Puerto Plata, el ingeniero Coromina, quien le habla, y el grupo de la oficina, que en ese momento estaba iniciando la oficina, y la oficina se estrena, incluso haciendo los formularios de evaluación post-terremoto, porque ni siquiera eso existía en el país. Y nos apoyamos ahí también de la Sociedad Dominicana de Sismología e Ingeniería Sísmica, Sodosísmica, que nos acompañó. Usted era su presidente. Sí, hasta que me nombraron, entonces ya por dedicarle todo el tiempo a esto, ¿no? Yo pedí que ser sustituido y ser relevado en las funciones, como dice. Claro. Entonces, yo me siento muy optimista. Definitivamente, yo quisiera que las cosas caminaran más rápido. ¿Y qué le ha prometido el presidente para que esta oficina tenga la hegemonía en el país de lo que usted se está diciendo que tiene que hacer para las edificaciones y sobre todo para hospitales, para las escuelas y para otro tipo de infraestructura, por ejemplo, con las presas? ¿Qué pasa si hay un terremoto? ¿Qué va a pasar con las presas en República Dominicana? Bueno, eso es de los aspectos más importantes que nosotros comenzamos a mirar ahora. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Primero, captar profesionales de alto nivel
en el área de ingeniería sísmica y estructural, pero no solamente en edificaciones, sino en puentes, empresas, muelles, puertos, aeropuertos, por mencionar unos cuantos. ¿Por qué? Porque hasta ahora la oficina simplemente lo que hacía era evaluaciones visuales de escuelitas, de algún u otro hospital que se les requería. Más trabajo hicimos en los hospitales con el programa Hospitales Seguros que lo que se ha hecho en la oficina en 18 años que tiene, ¿no? Del 2001, en 20 años que tiene la oficina. Porque entonces, ¿qué pasa? La oficina inicia con el ingeniero Coromina, pero tan pronto hay el cambio de gobierno, sacan al ingeniero Corominas y comienza la oficina en los siguientes 16 años a ser dirigida por profesionales que no tienen nada que ver con el área. Asimismo, entrando personas que no tienen que ver con el área, fueron saliendo los profesionales que se habían ido preparando, incluso se mandaron a preparar fuera del país, y a la hora de que se vieron prácticamente sin hacer nada, pues sabe que una persona que venga con una especialidad es muy codiciada por el sector privado. Bueno, pues a final de cuentas o se independizaron o sencillamente fueron contratados. De manera tal que cuando yo llego apenas había 2 o 3 profesionales que eran los que habían mantenido por todos esos años la oficina viva. Pero usted también tiene una oficina de ingeniero sismo resistente. Sí, pero ya ¿Cuál es la diferencia entre sismo resistente y la estructuralista? El ingeniero estructuralista. La diferencia es mucha. Es mucha porque el ingeniero estructural normalmente utiliza la fuerza sísmica, así como la fuerza de viento y cualquier otro tipo de solicitación desde el punto de vista de cálculo. El ingeniero sismo resistente se forma para entender el comportamiento de una edificación, de una infraestructura, a la hora de que es afectada por un terremoto. Digamos que hay una parte que es práctica, que es la parte de mecánica de la ingeniería, la parte de resolver los problemas de las estructuras para que resistan la fuerza, y que la ingeniería sismo resistente no solamente se ocupa de esa parte, sino de concebir una especie de lo que llamaríamos esqueleto para que esa edificación tenga no solamente la capacidad de soportar las cargas de sus pesos propios y de sus habitantes, sino también que tenga líneas definidas de defensa específicamente colocadas para cuando venga un terremoto. Entonces, es una diferencia conceptual muy considerable, porque nosotros manejamos lo que es comportamiento, que es comportamiento y diseño estructural para resistir los terremotos. Eso es muy esperanzador y me imagino que ahora con el presupuesto la oficina tuya tendrá los recursos suficientes para hacer la evaluación, como decía anteriormente, y me gustaría ¿qué tiene la oficina suya para hacer este tipo de obras, que me imagino que debe ser bastante extensa en el país? Claro, definitivamente, o sea, nosotros tenemos una delegación en Romana que debemos fortalecer y una delegación en Santiago. Ahora mismo estamos planteando la posibilidad de abrir otra oficina en Puerto Plata y una en Barahona, porque si vamos a comenzar a trabajar con el refuerzo de las escuelas que están sobre las fallas tectónicas, necesitamos tener la cobertura prácticamente del país entero. Lo que pasa es que al entrar nosotros a la oficina y encontrarnos sin personal calificado, prácticamente, toda la optimización de los recursos se ha ido en traer un personal, pero muy limitado. Apenas tenemos 30 profesionales y cuando tenemos 4 o 5 trabajos, porque ya la oficina comienza a conocerse. Entonces ahora las oficinas públicas, en lugar de... Yo le decía antes de entrar al programa que usted ha hecho un media tour diciendo que es su oficina, y le felicito porque
para mucha gente, inclusive yo, que para mí este tema es cardinal, me sorprendí de toda la probabilidad que nosotros tengamos de que un sismo no nos coja con tanta vulnerabilidad y que eso será resuelto con su oficina. Así es, así es. Y ya con un criterio más bien orientado totalmente a la aplicación, o sea, a la eliminación de vulnerabilidades. Yo no voy a perder tiempo, ni voy a permitir seguir perdiendo tiempo evaluando ya edificaciones visualmente. No, ya sabemos lo que hay que hacer, sabemos cuáles son los problemas, se han caído aquí y en toda parte del mundo. Simplemente vamos a comenzar a remendar las escuelitas para que no se nos caigan arriba de los muchachos. Eso es tan será simple. Tan costosa ese trabajo suyo después de la pausa. Vamos a hacer una pausa y seguida volvemos. Hay cosas que hacen historia en nuestras vidas. Por eso, estamos creando las condiciones para que puedas salir a trabajar y progresar. Sabemos que tener un buen empleo significa mucho para ti. Ya estamos vacunando. Ahora vamos por 1 millón de empleos. Juntos, hagamos historia. Estamos cambiando. En el primer semestre del 2021 recibimos 1.337.000 llamadas molestosas. Estas llamadas quitan prioridad a una persona que sí tiene una emergencia. Llamar y colgar es una llamada molestosa. Llamar y quedarte en silencio es una llamada molestosa. Llamar equivocado es una llamada molestosa. Utiliza la línea responsablemente y no te sumes a este número. Deja la línea disponible para quienes sí lo necesiten. Llama, reporta y colabora. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Ingeniero, si yo le pregunto qué tan costoso será para la oficina suya este trabajo que nos pondrá en el mapa del mundo para ser un país que tiene que ver con sismo y que tiene que ver con la resiliencia de que eso puede pasar y que nosotros nos sentamos mejor a recibirlo, porque como son imprevistos estos fenómenos, sobre todo ahora que los huracanes están teniendo una magnitud grandísima que puede afectar también nuestras edificaciones. ¿Qué tan costoso será esto? La resistencia de las edificaciones. En conversación con el Ministerio de Educación, hemos decidido lo siguiente. Estamos preparando un presupuesto tipo para una edificación tipo. Sabe que por suerte la mayoría de las escuelas son tipo. O sea, se repiten. Entonces, lo que estamos haciendo es un modelo. Y con ese modelo vamos a hacer el presupuesto nosotros, junto con educación, pero luego vamos a ver realmente cuánto se gasta en la realidad. Y eso es lo que va a dar el número y va a decir ya una decisión ya de la disponibilidad del gobierno, cuántas escuelas vamos a poder hacer. Definitivamente la intención, en principio, y la motivación del señor presidente es que esas 290 escuelas que son altamente vulnerables, que están ahí por toda la vida, porque no son ni siquiera de las que se han hecho desde el 2012 para acá,
Vamos a ver si en estos 3 años, o sea, 22, 23 y 24, podemos quitarle la vulnerabilidad a esas escuelas. Eso no significa que esas escuelas no pueden sufrir daño. Lo que significa es que la solución de refuerzo debe suplir la garantía y el respeto de la vida de los niños y los profesores que estén ahí. Que son nuestro futuro. Claro. Los niños son nuestro futuro, debemos protegerlos. Claro, que es algo que realmente debe de hacernos sentir bien, de hacernos sentir confiados, porque por primera vez en todo el tiempo que yo tengo, por primera vez un gobernante se dedica, o sea, se preocupa a mirar eso. Yo recuerdo que don Fello Coromina me decía siempre, Leo, lo que pasa es que no nos hacen caso porque eso no da voto. Sí. Igual que la alcantarilla que no da voto. Sí. Y me decían, cada vez que iba a una entrevista o algo, me decían, después que pasaba la entrevista, venían y me llamaban aparte, decían, ingeniero, y usted no se cansa de decir lo mismo y que no le hagan caso. Entonces yo digo, no, pues yo voy a seguir, porque ya yo no sé hacer más nada que no sea esto. Decía el escritor André Gide que todo estaba dicho ya, pero como nadie escucha, es preciso repetirlo constantemente. Eso le toca a ustedes que están haciendo camino al andar. Claro, entonces yo me siento muy, muy satisfecho y agradecido y yo estoy convencido de que sí, de que nosotros en enero vamos a comenzar, aunque sea reforzando una escuela. Pero vamos a iniciar, con Dios de Bueno, qué bueno que eso te lo digan en Opinión Pública, que yo me siento adherida a las funciones suyas en esta oficina. Creo que es un hallazgo que los comunicadores tenemos que darles refuerzo a ustedes y darle vida para que ese propósito lleve a mejor término. Pero aquí hay 14 fallas, ingeniero. ¿Hay algún tipo de mapa que nos diga a los neófitos de este tema? Claro. ¿En qué se encuentra y cuál es la reservidumbre de las mismas? ¿Qué pasa con ella? Claro, nada más hay que poner en Google mapa de falla la española y ahí le salen las 14 fallas que usted acaba de mencionar. Ahora, ¿qué sucede? Ya cada una de esas fallas ha sido estudiada con el mecanismo que puede provocar el terremoto en cada una de ellas y también la magnitud, es decir, la cantidad de energía que cada una de ellas puede liberar. Ahora mismo tenemos dos fundamentales. Una es la que le llaman del Cibao, otros le llaman septentrional, que es la que cruza prácticamente en línea recta desde Montecristi hasta Samaná. Que es la que pasa por todos esos valles del Cibao completo, la Valle de la Vega, todo ese tipo de cosas. Ahí están las presas. Sí, hay un grupo de presas ahí. Entonces, tenemos la otra en el sur, que es la Enriquillo. La Enriquillo Planting Garden, que viene desde Jamaica, se mete por Haití, sale por la zona de Enriquillo y sale al Mar Caribe. Entonces, ahí en el Mar Caribe se convierte ya en lo que se llama la fosa de los muertos, que es una zona donde la placa de América del Sur va penetrando hacia la placa del Caribe, como pasa en el norte, con la trinchera de Puerto Rico, donde la placa del Atlántico va penetrando por debajo de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos 14 fallas, no significa que las 14 fallas van a producir un terremoto de más de 7. Sí sabemos que la de Enriquillo, Planting Garden, que está en el sur, y la septentrional, ya se vio que la Enriquillo ha tenido 2 terremotos de 7 en los últimos 10 años. Y la septentrional estamos esperando entre 7.5 y 8. ¿Pero eso es devastador? Eso es devastador. Recuérdense que el terremoto de 1946 fue magnitud 8.1. Y eso sí, pero ahí era en casa de madera.
Sí, pero aún así pasó un mes y medio la zona noreste incomunicada porque los rieles del ferrocarril se doblaron, hubo una situación que duró un mes y medio en restablecer la comunicación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de enfocarnos primero en las escuelas, estamos hablando de las escuelas que están en esas dos zonas fundamentalmente, que son las zonas más neurálgicas. Ya las otras fallas que pueden producir terremotos menores, algunas de ellas ya están prácticamente inactivas, porque hace tanto que no se mueven o que no se registran, porque ya ahora nosotros registramos cientos de sismos toda la semana, 300, 400 sismos toda la semana. Entonces ya sabemos cuáles son las que se están moviendo, cuáles son las que no están moviéndose, y ya eso nos da cierta tranquilidad y cierta seguridad en el sentido de que podemos acorralar un poquito más fácil las más neurálgicas para entonces comenzar por ahí. México tuvo el tipo de sismo más grande que se registra en 100 años. ¿Qué lectura le da usted a esto? Sobre todo para nosotros en Latinoamérica, con Chile, que también sísmico, y Haití, que ha tenido 2 devastadores terremotos. Y para República Dominicana, ¿cuál es la lectura que usted le da? La lectura es que si nos llevamos de la teoría de las probabilidades, se supone que cada 50 años aquí debe haber un terremoto de magnitud. Pero ya tenemos 75 del último, del 46. Del 46. Lo que pasa es que es importante aclarar ese concepto. Se dice periodo de retorno o periodo de recurrencia. ¿Qué significa? Bueno, que se supone que si el del 46 fue de 8.1 y el del 1842, que fue en el extremo oeste de la isla, la zona de Puerto de Paz, por ahí, hace 104 años entre uno y otro. Pero fíjate, parece que cada 100 años puede haber un terremoto de más de 7.5 u 8. Entonces, ¿qué es lo que hace la probabilidad? La probabilidad dice, bueno, vamos a estudiar cuál es el posible tiempo de repetición de estos eventos. Pero como no hay forma de predecirlo hasta el momento, la teoría de probabilidad dice, bueno, tan cierto es que se pasen 500 años sin que ocurra ese terremoto de magnitud 8, como de que ocurra 5 veces en un año. Y es tan verdad uno y otro. Entonces, de ahí es la incertidumbre y de ahí es la palabra prevención. Sin prevención no hay resiliencia. Si nosotros no nos ponemos ahora a mirar nuestros puentes, nuestros elevados, nuestros pasos a desnivel, nuestros peatonales, si mañana hay un terremoto y se nos cae uno de ellos, ¿de qué resiliencia vamos a hablar, por ejemplo, o de qué eficacia vamos a hablar del 911, por ejemplo? Si el 911 se cae, llama a su casa, usted llama y a los 5 o 10 minutos están en su casa, pero a la hora que ellos vengan hacia su casa y de repente se le cayó un peatonal, o se cayó un paso a desnivel, o se cayó un edificio, ¿por dónde va a pasar? Entonces no va a llegar. Y esa es una de las tareas más grandes que nosotros nos hemos propuesto en esta oficina. No es solamente, ya sabemos los problemas que tenemos y cómo los podemos resolver. Ahora la tarea mayor es coger, digamos, la capital, manzana por manzana, y ver visualmente cuál es la vulnerabilidad de esas edificaciones. Por ejemplo, yo vivo en Naco. Vamos a coger a Naco manzana por manzana. Es decir, mira, en esta calle hay un edificio que según el manual de evaluación visual de Estados Unidos, de la Agencia Federal de Emergencia, que es el que se utiliza en toda parte del mundo, y que solamente con usted ver la edificación llena las preguntas que tiene el formulario, suma, y si le da mayor de un número o menor, ya usted sabe que esa edificación visualmente puede ser vulnerable. Y sobre eso, entonces ya habría que hacer estudios más profundos, pero eso no es lo que me interesa. Lo que me interesa es
determinar manzana por manzana cuáles podrían ser aquellos puntos donde yo debo de proponer líneas alternas para llegar a los hospitales. Exacto. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad, yo no voy a poder llegar por cualquier calle que me meta, porque en la calle que haya un edificio aunque no se haya caído, pero que falló una columna, usted va a encontrar ahí defensa civil, usted va a encontrar Cruz Roja, usted va a encontrar a la ambulancia, a la policía, todo el mundo, y no va a poder pasar. Entonces yo creo que el mayor aporte que nosotros podemos hacer al país, en esta oficina, es lo que estamos pensando. O sea, estamos intentando hacer un acuerdo con todas las escuelas de ingeniería y arquitectura de las universidades a nivel nacional para entrenar a los jóvenes antes de graduarse y a los profesores que quieran prestar el servicio, para hacer los evaluadores. Entonces, eso les va a servir a ellos como experiencia, como motivación, les va a enseñar la problemática que vivimos y la necesidad de entenderla. Y eso pueden ser tesis, eso puede ser trabajo de investigación, ahí se pueden hacer muchísimas cosas donde nosotros podemos apoyar a las universidades a través de los estudiantes a investigar, y nosotros podemos entonces comenzar a estudiar con las autoridades la posibilidad de que si hay un terremoto no podamos pasar por esta calle, y entonces se hagan planos alternos de vías alternas. Eso es lo que yo quisiera realmente poder desarrollar, porque son cosas independientes. Cuando comencemos a reforzar escuelas o a reforzar un hospital o a reforzar un edificio de uso público, ese es un trabajo que no tiene nada que ver con la continuidad de la evaluación, porque ya esta forma conceptual de tener una idea de vulnerabilidad en la ciudad, en las diferentes ciudades del país, nos va a nosotros a ayudar mucho con lo que llamamos resiliencia. Pero eso se infiere que no hay suficiente ingenieros sismos resistentes en el país. Esa propuesta que usted está haciendo. Lo que pasa es, primero no hay una gran cantidad. O sea, no hay una gran cantidad, número uno. Pero yo me refiero a motivar a los estudiantes, a los estudiantes universitarios. ¿Por qué? Porque el mayor problema que tenemos aquí es la educación. O sea, nosotros en ninguna escuela, ni de ingeniería, ni de arquitectura, ni de bachillerato, ni de primaria, se habla de terremoto. Nosotros vivimos aquí en un país sísmico y en un país de ciclones, y aquí ninguna universidad ha tomado esa materia con la responsabilidad que debe tomarla para formar a los profesionales de la ingeniería y la arquitectura con el nivel de conciencia de cómo hay que hacer las cosas en zonas sísmicas. Yo que he estado ligado a la docencia toda mi vida, la última materia que di hace 1 año y medio en una de nuestras universidades, se la doy a los arquitectos, porque como ellos son los que conciben las obras, en la medida que ellos están más motivados y más conscientes del problema sísmico, toman en cuenta en sus diseños. Y sin embargo, habían estudiantes del 9º semestre donde nunca se le había hablado de un terremoto. En un país donde la Tierra tiene ¿cuántos años que sabemos que tiembla? Señores, desde 1500 a 1900 tenemos relatos de los españoles por donde quiera, de terremotos destructivos. Y de 1900 al 2021, usted sabe la cantidad, son más de 10.000 terremotos que han sucedido, que están registrados. Entonces, son esas cosas las que yo entiendo que primero las universidades deben de reflexionar en eso y tomar, no seguir con la fábrica de profesionales de espalda a la realidad, sino no hacerlo de una manera mecánica, sino hacerlo de una manera consciente, sensibilizar a esos jóvenes, enseñándoles los terremotos, estudiando los diferentes terremotos de todas partes del mundo, viendo que la gente se muere cuando no lo hacemos bien, porque no son los terremotos
los que matan a la gente, es lo que nosotros hacemos lo que mata a la gente. Si a usted le agarra un terremoto en una sabana, no le pasa nada. Pero si le agarra un edificio que está mal construido, o mal diseñado, o mal calculado, o no tomó en cuenta los terremotos, y se le cae en la cabeza, ¿quién fue que lo mató? Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros necesitamos llevar. No solamente llevarlo a las universidades, sino comenzar ya con los niños desde párvulo. Porque esos muchachitos en México, en Japón, en Chile, en Nueva Zelanda, esos países, Estados Unidos, ya, desde que ellos sienten un movimiento, saben lo que tienen que hacer. Pero aquí no. Aquí todo el mundo, lo primero que le preguntan a usted, ¿y qué yo hago? ¿Dónde me meto? Vamos a hacer una pausa, ingeniero, para que usted nos hable con más intensidad de ese problema de los educandos en nuestra escuela. ¿Qué está pasando con la oficina de desastre en República Dominicana? Si existe o no. Seguida volvemos. La Superintendencia de Bancos se suma a los trabajos que realiza el Ministerio de Salud Pública para prevenir el contagio del COVID-19 o coronavirus. Según la circular 00120, las entidades del sistema financiero deben seguir las recomendaciones y el protocolo establecido por las autoridades sanitarias nacionales e internacionales y el gobierno central. De igual manera, en nuestras instalaciones tomamos las medidas de higiene y prevención necesarias, tales como desinfección de ductos de aire a través de nebulización electrostática. Las tareas de supervisión se realizan desde nuestras oficinas en vez de visitar las entidades. Sustituimos la lectura biométrica por el ponche con carnet para los ingresos y salidas. Se estableció un protocolo de aislamiento para el personal que ha estado de viaje y comunicamos de manera continua las recomendaciones a seguir tanto a nuestro personal como a los usuarios que recibimos, porque la prevención es asunto de todos. Superintendencia de Bancos. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Abarcamos la geografía nacional con más de 434 proyectos que en este momento se están ejecutando, cuya inversión supera los 70.000 millones de pesos. Ha sido una tarea titánica la desarrollada por este gobierno y este ministerio. Por eso hago una mención especial para el ministro de Obras Públicas, de Lina Ascensión, porque muchas de estas obras estaban detenidas por muchas situaciones legales. El trabajo que se ha hecho y se sigue haciendo no solo le está cambiando el rostro y la piel a nuestro país, sino que ha permitido generar un cambio a la situación económica del país. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Ingeniero, esto es muy importante lo que usted ha dicho en cuanto a que los niños deben de tener la suficiente educación para tener, cuando un terremoto llega al país, cómo ellos reaccionan, pero los adultos también no tienen esa conciencia. ¿Qué pasará en República Dominicana ante un terremoto? Bueno, yo tengo muchos años diciendo, aún tenemos tiempo. Porque mientras no nos llegue el terremoto, son muchas cosas las que podemos hacer. Comenzando por el refuerzo de edificaciones, pero también continuando con la educación, iniciando una educación orientada al conocimiento de eso, no como una desgracia ni como una cosa mala, sino simplemente para tener conocimiento y conciencia de lo que estamos expuestos a vivir en cualquier momento y cómo nosotros necesitamos y podemos reaccionar, porque los niños aprenden con el ejemplo. O sea, si usted va haciendo un hábito y le va enseñando, ellos van aprendiendo automáticamente sin ningún trauma ni nada. Entonces, ¿qué sucede?
El problema es cuando me preguntan, ¿qué hago en un terremoto? Bueno, pero lo primero que tú tienes que saber es dónde tú estás, o tú piensas que te va a agarrar en tu casa o en tu oficina, o dónde tú crees que te va a agarrar el terremoto. No se sabe dónde porque es impredecible. Entonces, si nosotros tuviésemos la educación y tuviésemos, en lugar de tener terror a eso, sintiéramos la necesidad de entenderlos y de ver qué necesitamos hacer, lo primero que haríamos sería, donde quiera que usted llegue, ver cuáles son las rutas de escape y ver cuáles son las zonas más seguras, porque si hay un terremoto grande usted no va a poder salir corriendo porque se va a caer. Entonces, ¿cuáles son las zonas más seguras? Si usted dice eso, cuando uno llega a una casa, ¿cuáles son las zonas más seguras? Yo no lo sé. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ¿qué pasa? En una casa, como usted menciona, yo le preguntaría, ¿cuál es la habitación más pequeña que usted tiene? El baño. Entonces ahí es que están las paredes más juntas, ¿verdad? Okay. Ahí es que hay más fuerza. Entonces, por ejemplo, no lo había pensado. En mi casa es un apartamento, ¿verdad? Yo digo, bueno, yo digo a mi esposa, bueno, entonces, ¿dónde nos vamos a poner? ¿Dónde? En caso de edificios de edificios o torres, ¿verdad? La zona más segura es cerca del ascensor. Porque ahí está toda la fuerza del edificio. Se supone que si se va a caer el edificio, lo último que se cae es el ascensor. O sea, yo estoy hablando en términos muy generalizados, ¿verdad? Pero siempre donde hay la mayor densidad de elementos, sea viga, columna o sean paredes, esos lugares son los que se entiende que van a ser más resistentes. Si hubiese un colapso o hubiese un daño, se supone que esos elementos pueden mantenerse en pie y usted salvar. ¿Y los niños en las escuelas? ¿Cuál sería el lugar más los niños en las escuelas es simplemente llevarse de lo que dice la Agencia Federal de Emergencia. Agáchese, métase abajo de la butaca, agárrese de su butaca y quédese ahí. Porque no tenemos mesa en la escuela para todos los niños. Y se han dado casos en el mundo donde hay fotos donde se ve que le cae el techo completo arriba de las sillitas y los niños se salvan, porque no los aplastan. Entonces, si tú estás en una oficina, bueno, pues abajo de tu escritorio. ¿Sí? Tiene que agarrarse porque eso se mueve, porque no son elementos que están fijos al suelo, ¿verdad? Pero hasta ahora, eso es lo más seguro que se ha demostrado terremoto por terremoto. Que ocasionalmente se ha hablado de un triángulo de la vida, bueno, eso es otra cosa. Pero lo que nosotros recomendamos es eso, o sea, protéjase primero su cabeza, usted se agacha, se cubre la cabeza, no voy a hacer cosas que le caiga algo. Por ejemplo, en las oficinas hay que tener en cuenta el problema de los elementos no estructurales, o sea, los plafones, o los yesos, o los sheetrock que se ponen para decorar y colgar lámparas. Si eso no fue colocado con un criterio, pensando en que esa edificación o ese elemento que usted está colocando puede ser objeto de un terremoto, de un movimiento que es en todas las direcciones simultáneamente, eso se cae. Entonces, por eso usted debe protegerse debajo de algo. En ese caso, una mesa, si es una sala de conferencia, una mesa, si está en su oficina, un escritorio, para proteger la cabeza, porque si eso se cae, eso no lo va a matar, pero lo va a cortar, lo va a herir. Entonces, esas son también de las otras cosas que nosotros debemos comenzar a pensar en nuestras industrias. ¿Cómo vamos a trabajar los elementos no estructurales? Porque puede ser que mi estructura resista sin ningún problema. Yo soy de lo que hace mucho tiempo vengo diciendo que hay un terremoto para cada edificio. No todos los edificios se caen en un terremoto. Y el mejor ejemplo lo tenemos en Haití. O sea, hubo cosas que no se cayeron en Haití. Y cosas que todos los libros dicen que debieron haberse caído. ¿Por qué? Por eso que vuelvo a lo mismo, ser humilde y ser abierto. Por eso nadie que se respete puede decir, ese edificio se va a caer y este no. Eso es mentira. Yo me respeto y no me atrevo en mi vida a mencionar eso. ¿Por qué? Porque no sabemos.
Lo único que sabemos es que cuando hay un terremoto hay que salir corriendo para allá, para ver qué vamos a aprender y para ver qué creíamos que sabíamos que ahora no funcionó. Porque eso se da también, que pensamos en una solución y decimos en los códigos que son requisitos mínimos, que se haga de esta manera o de la otra, pero son requisitos mínimos. Y cuando vamos a la realidad, algo falló. Entonces hay que investigar qué fue lo que hizo que eso que creíamos que ya estaba resuelto y que iba a funcionar de una manera adecuada, falló. Fíjate. Como profesional, ¿están el código aplicándose en República Dominicana? Y veo también que los códigos cada 5 años me parece que se revisan. ¿Eso se está haciendo en República Dominicana? Bueno, le cuento que el del 79 pasó 31 años en revisarse, en adecuarse, en actualizarse. Hace 10 años que ese código salió. Nosotros sabemos que ese código hay que revisarlo. Lo ideal fuera revisarlo entre 3 y 5 años. Porque como hay terremotos constantemente, fíjese, hace un rato, antes de comenzar la entrevista, se dio un terremoto en California de 4.5 y ahí yo estaba escuchando el conteo cuando me llegó el link, escuchando la información de que a 2 centímetros, que me hizo esto, que me hizo el otro. Entonces, ¿qué pasa? Como eso se da constantemente, los códigos necesariamente tienen que irse revisando. Además de que constantemente se van surgiendo nuevas soluciones, porque esta lucha de sobrevivencia en zonas sísmicas de nuestras edificaciones, que no es más que la sobrevivencia de los que habitamos las edificaciones, es constante. Nosotros tenemos ya muchísimas formas de poder diseñar edificios modernos con una seguridad de más de un 95% de que no le va a pasar nada. ¿Y qué significa que usted tiene esa seguridad? Primero, que su inversión está garantizada, sin contar la vida. O sea, estamos partiendo de que eso es lo fundamental. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque nadie nace... Hay personas que en su vida no logran conseguir una vivienda y hay otros que apenas podemos conseguir una. Entonces, usted no tiene 10 viviendas o una por año, no es como un carro o como una bicicleta que usted la cambia cuando quiera. Cuando usted dice, yo aquí tengo todos mis recursos para tener mi apartamentito, y ese apartamento le colapsa y se va, ¿cómo usted se va a hacer? Entonces, ya tenemos mecanismos en ingeniería sismo resistente que nos permiten, en lugar de luchar contra los terremotos, que nuestros edificios se fajen como 2 gladiadores, uno contra el terremoto, ¿verdad? No, ya hay mecanismos que disipan esa fuerza y nuestros edificios prácticamente apenas reciben el efecto de los terremotos. Entonces, todas esas cosas tienen que estar incluyéndose en los reglamentos. Y cada vez que nosotros hacemos o escribimos aquí un reglamento, ¿qué sucede? Que tenemos que tener claro que los reglamentos son para el ingeniero común, no es para el especialista ni para el doctor en ingeniería. O sea, es para el ingeniero que todos los días está haciendo su edificio, que está calculando sus edificios. Y ahí se le dan los elementos mínimos, las recomendaciones mínimas, para que tomen en cuenta y eso se traduzca a la seguridad. O sea, se traduzca a un producto mucho más seguro. Entonces, ¿qué sucede? Que también, como se hizo en el 79, se daban pinceladas sobre métodos nuevos de análisis, porque en la medida que fue llegando la computadora, se fueron desarrollando métodos más sofisticados y que nos dan una aproximación mejor de lo que puede suceder en el edificio cuando venga un terremoto. Entonces, asimismo, en el del 2011, pusimos los métodos modernos que están
que estaban de punta, ¿no? Que estaban ya desarrollándose recientemente, pero esos métodos hay que decirle ahora a la gente cómo se aplica correctamente. Por ejemplo, ese trabajo que hace la oficina que yo estoy presidiendo ahora, de vulnerabilidad, eso es toda una profesión, o sea, eso es una vida de estudio, porque hay una cantidad de procedimientos para hacerlo. Nosotros no tenemos ningún tipo de procedimiento. Aquí cada ingeniero que va a hacer un estudio de vulnerabilidad para ver si esa edificación puede sufrir daño o no en un terremoto, simplemente lo hace a su sentimiento, porque no hay una regla. No hay una regla de juego que diga, tiene que hacer esto. Entonces, esas cosas deben ya implementarse en un capítulo nuevo en el reglamento sísmico. Sin embargo, se dio una situación muy interesante. Y es que en el caso de los reglamentos, la Sociedad Dominicana de Sismología e Ingeniería Sísmica, solo sísmica, es la que ha escrito los dos códigos. Pero, lamentablemente, las autoridades salientes contrataron antes de salir. Uno argentino. Sí. Y eso es la aberración más grande